Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este bolso de fiesta, ya que se acerca fin de año, pues si os apetece haceros una cosita un poquito más especial. Es un bolso con boquilla y os voy a enseñar todo el proceso, desde hacer al patrón hasta la realización del bolso. Si este vídeo tiene una buena aceptación y os gusta, el lunes colgaré otro con otra boquilla diferente para que tengáis un poquito de surtido donde elegir. Y sin más, vamos allá. Esta es la boquilla que vamos a utilizar para hacer este bolso. Para hacer el patrón vamos a necesitar tomar dos medidas. Una de ellas es el ancho de esta varilla, que aquí son 15 centímetros, y la otra medida que vamos a necesitar es la distancia entre las dos varillas con la boquilla abierta, que será esta. Además también necesitamos la medida del alto que queremos que tenga el bolso. Lo mejor es que lo pongáis sobre una superficie, en este caso con la tabla de corte, con una cinta métrica lo podéis medir. Yo he decidido que tenga 17 centímetros de alto. Esta medida tiene que ser la medida real, o sea, la que queréis que tenga una vez acabado, sin contar el fondo. Si lo quisierais más largo, con más profundidad, ahí ya decidís vosotros la medida. Os recomiendo que una vez que hayáis medido la boquilla y decidido el alto del bolso, apuntéis todas las medidas para que después no se os olvide. El patrón lo vamos a realizar sobre un trozo de papel grande doblado a la mitad. Esta parte central será la mitad del bolso y siempre vamos a empezar a dibujar de ahí hacia afuera. Lo primero, para calcular el ancho que le vamos a dar a la tela, vamos a utilizar esta medida de aquí, que eran 15 centímetros. Pero como la tela va a ir fruncida, vamos a trabajar con el doble de esta medida. Vamos a trabajar con 30. Pero como solamente vamos a hacer medio patrón para que luego quede simétrico, vamos a utilizar solamente la medida tal cual, 15 centímetros. Vamos a empezar haciendo un ángulo recto desde el centro de la hoja y vamos a trazar esta línea de 15 centímetros. Ahora, aquí hacia abajo, vamos a bajar 4 centímetros. Y ahora volveremos a salir hacia afuera 5 centímetros. ¿Por qué salimos 5 centímetros hacia afuera? Porque esto es la mitad del fondo. Si el fondo lo vamos a dejar de 10 centímetros, los laterales tendrá que tener un lateral la mitad del fondo y el otro lateral la otra mitad del fondo. Por lo tanto, aquí sacamos 5 centímetros, que va a ser la mitad del lateral. Y para que entendáis ahora esta bajada de 4 centímetros, en esta parte es donde irá introducida la boquilla para que frunza la tela. Esta distancia quedará arriba suelta para que quede un rizo bonito y esta medida de 5 centímetros, como veis, es la mitad del fondo del bolso. Ahora, desde esta línea hacia abajo, vamos a dibujar lo que va a ser el alto del bolso, que son 17 centímetros. Cuando hagáis este tipo de patrones tenéis que tener cuidado y que os queden muy bien escuadrados. Si no tenéis una regla de este tipo que os hace perfectamente las escuadras, utilizad siempre para dibujar una escuadra o un cartabón con la regla, para que siempre todo tengáis ángulos rectos perfectos. Aquí ya tenemos dibujado los 17 centímetros que van a ser el alto del bolso, hasta aquí. Y ahora vamos a dibujar la mitad del fondo, que recordáis que eran 10 centímetros, por lo tanto vamos a dibujar 5. Así es que aquí de nuevo haremos una línea paralela a esta del fondo de 5 centímetros hacia abajo. Pero aquí esta línea también tendrá que tener 15 centímetros, igual que la parte de arriba. Haremos aquí otra línea hacia arriba de 5 centímetros y esto va a ser la escuadra que cerraremos al final para que haga el fondo del bolso. Vamos a borrar ahora esta línea para que no nos confunda cuando sigamos dibujando el patrón, ya que le tenemos que dibujar ahora un corte para meter los cristalitos.
Pero recapitulando, esta medida desde aquí hasta aquí son 26 centímetros. Las esquinas son de 5 centímetros. De todos modos, estas medidas las tendréis que adaptar a la medida de vuestra boquilla. Y esta medida de aquí es de 20 centímetros. Ahora vamos a hacer la división donde van a ir los cristalitos. Vamos a medir el largo que tienen los cristales y vamos a ver el efecto que queremos recrear. Si doblo así la tela, imaginando que esto ya sería el bolso acabado. Y colocamos los cristales de este modo, viendo a qué altura queremos que queden. A mí me gustan más o menos a esta altura, por lo que le voy a dar el corte de 5 centímetros, que es la medida que tiene desde el borde de los cristales hasta la parte inferior. Entonces, desde esta línea de aquí serán 5 centímetros lo que tendremos que subir. También, si queréis, podéis medir desde la línea de abajo, que serán 10 lo que tengamos que subir. Así es que vamos a hacer las marcas y vamos a hacer esta línea a escuadra. Recordad que es muy importante al hacer estos patrones hacer las líneas a escuadra. Bueno, pues esta parte de aquí es el patrón terminado. Esto sería lo que es toda la tela exterior que vamos a ver, pero nos falta un pequeño detalle que ahora mismo os voy a decir. Voy a recortar solo hasta esta parte porque hay algo que me falta por añadir al patrón. Cuando lo coloquemos en la boquilla, la zona que va fruncida, si no le ponemos detrás un trocito con la misma tela, no va a quedar bien porque se va a ver la tela del forro y no quedará bonito. ¿Veis? Toda esta parte de aquí es la que va a quedar metida en la varilla para fruncir. Si detrás no le ponemos la misma tela del bolso, se va a ver muy feo porque se verá la tela del forro. Por lo tanto, se la vamos a añadir aquí arriba. Pondremos 4 centímetros, que es la misma cantidad que tiene la solapa de abajo. Y ahora sí, vamos a acabar de recortar el patrón. Así es que, como veis, cuando doblemos la tela por esta parte, nos hará de solapa para la zona de arriba. Al colocarlo así sobre la varilla de la boquilla, nos quedará también cubierta por detrás y veremos la misma tela en el exterior que en el interior. Pues este patrón ya está listo. ¿Veis? Al abrirlo ya lo tenemos completo. Es importante hacer los doblados para que los hagáis simétricos, porque si no, muchas veces al hacerlo entero te tuerces, no te queda la misma medida en un lado que en otro y luego te pueden quedar torcidos. Así es que nada, vamos a cortar. Y vamos con los materiales que vamos a necesitar. Lógicamente, lo primero, la boquilla de la que hemos hecho el patrón. También vamos a necesitar una cadenita para podernos colgar el bolso, no llevarlo solamente en la mano. Aparte vamos a necesitar cristales. Yo tenía estos desde hace un montón de tiempo y no los había utilizado y me pareció el momento adecuado. Pero vamos, podéis poner cualquier otro adorno al bolso o no, porque ya simplemente con una tela que tenga brillito, que sea un poco, que luzca, ya os valdría. Por supuesto, también necesitamos el patrón acabado y vamos a cortar las piezas. Aquí es importante prestar atención porque cada pieza va a llevar su tamaño y va a ser una parte de este patrón que hemos dibujado. Esta línea de aquí es el corte donde vamos a poner los cristales. Por lo tanto, la pieza exterior la tendremos que cortar en dos. Si doblamos el patrón de este modo, vamos a cortar dos piezas de este tamaño, que serán estas de aquí, y lógicamente con sus márgenes de costura. Recordad que tenéis que dejar 1 centímetro de margen de costura todo alrededor. La siguiente pieza que cortaremos será este trocito de aquí abajo y también va a ser con el tejido exterior, que será esta de aquí. Y como veis también tiene su margen de costura en todas partes. Lógicamente también en la parte de arriba, que es donde uniremos. Ahora vamos a cortar las piezas del forro. Vale, recordáis que tenemos esta pestaña aquí arriba que al plegarla nos va a tapar la zona esta superior. Veis, por detrás el forro tendría que empezar al borde de esta pieza. Por lo tanto,
al patrón del forro le tendremos que quitar toda esta zona de arriba. Ahí le estamos quitando 8 centímetros al patrón. Por lo tanto lo tendremos que cortar de esta medida, quitándole ese trozo. Y lo cortaremos igual, como os comenté antes, dejando 1 centímetro de margen de costura. Y ya solamente nos queda la guata, que en este caso he utilizado una guata de algodón muy finita, de las que se utilizan para patchwork. Y como veis la he cortado quitando solamente la primera solapa de arriba. Con esto tendríamos todas las piezas preparadas. De todos modos, opcionalmente os voy a dar otra pieza que es un bolsillo interior. Esta pieza es de 40 por 15. Es para poner un bolsillito dentro del forro. Como os digo, es opcional. Si lo queréis poner, genial. Si no, no pasa nada. Y comenzamos con el montaje. Vamos a comenzar con estas dos piezas y vamos a empezar colocando los cristales. Yo aquí, como veis, tengo dos tiras diferentes, pero las voy a combinar porque tienen dos tonos, uno un poquito más oscuros y otro un poquito más claros, y me apetece combinarlas para que le den ese toque de color, y además así quedan como más tupidos los cristales. Vamos a comenzar poniendo la tira al borde de la tela de este modo. Aquí tenéis que tener cuidado, yo en este caso que pongo dos tiras, que los cristales queden como alternos entre ellos, las tiritas de cristales. Pero bueno, ya dependiendo del adorno que le pongáis, tendréis que ponerlo de la manera más conveniente, lógicamente, según el tipo de adorno que vayáis a poner. En este caso es ir colocando así las dos tiras juntas. Así es que ya sabéis, aguja, hilo y a hilvanar. Y así, después de hilvanado, le he dado un pespunte un poquito por la zona central para que se quede bien sujeto y no se nos mueva al coser. Ahora aquí en la zona lateral hay que tener cuidado y no dejar cristales que luego se puedan pillar con la máquina y se nos partan las agujas. Entonces vamos a retirar, los voy a ir cortando aquí encima para guardarlos. Le vamos a quitar un par de filas de cristales para que nos quede lo que es la zona de costura libre de piedritas. En el otro lado haremos lo mismo. Ahora colocaremos la pieza superior sobre la inferior y la colocaremos enrasando bien con la pieza de abajo. Nos tienen que quedar todas las telas al mismo ras. Igualmente vamos a sujetar con alfileres y luego hilvanaremos. Y este será el efecto que nos tendrá que quedar. Ahora hay que tener mucho cuidado al coser porque hay que hacerlo muy pegado a los cristales. Para que os quede bien, lo suyo es hacerlo con un prensatelas especial para cremallera. Aquí ya lo tenemos cosido y hay que revisar que no se nos vea la cinta. Y una vez estemos contentos con el resultado, vamos a pasar un pespunte al borde por encima de la doblez. Una vez terminada esta pieza, la vamos a sujetar con el estabilizador, con la guata de algodón. Vamos a hilvanar todo alrededor para que estas piezas queden bien sujetas. Ya en tutoriales anteriores os he explicado cómo hilvanar estas piezas para que nos queden arrugas en la pieza superior. Como veis, al colocar esta pieza nos queda esta zona de arriba sin guata. Y una vez terminada esta pieza, haremos la siguiente del mismo modo. Ahora vamos con el bolsillo. Esta pieza sencillamente la vamos a doblar a la mitad y coseremos todo alrededor dejando un pequeño hueco para darle la vuelta. Voy a sujetarla bien con alfileres, ya que esto es una piel de ángel y se mueve muchísimo esta tela porque es muy finita. Una vez cosida toda la pieza alrededor, la daremos la vuelta y vamos a plancharla. Tener cuidado con este tipo de tejidos que tienen brillos, que habitualmente son poliéster. Por lo tanto, al plancharlo, siempre poned un pañito encima porque si no se os va a pegar la tela a la plancha o
o se os va a estropear el tejido. Y perdonad por el sonido, pero es que pasa un avión detrás de otro. Una vez planchado, daremos una costura al borde en uno de los lados, que será la boca del bolsillo, y lo vamos a colocar sobre el forro manteniendo las distancias. Tiene que quedar la misma distancia en los laterales y en la zona de arriba, en ambos lados del bolsillo, que también quede la misma distancia. Esto es importante para que el bolsillo no quede torcido. Sujetaremos todo bien alrededor con alfileres y coseremos al borde. Aquí, como os decía antes, esta tela se mueve muchísimo. Si lo creéis necesario, poner un hilván y así en la costura os quedará más perfecta. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Como veis, ha quedado cosidito el bolsillo y ahora vamos a empezar a unir el forro con el exterior del bolso. Vamos a colocarlo de este modo, derecho con derecho. Aquí tened cuidado y centrad bien la tela, que en ambos lados nos quede borde con borde, para que no nos quede torcido. Ya que veréis ahora, al darle la vuelta, en cada lado por la zona de unión nos faltan 5 centímetros para llegar al borde. Iremos sujetando todo de este modo con alfileres para coser a 1 centímetro. Recordad lo que os digo siempre. 1 centímetro de margen de costura es 1 centímetro de margen de costura. No dejéis menos porque luego nos van a quedar mal casadas las uniones. ¿Veis? Os tiene que quedar así. En los dos lados el mismo sobrante. Y una vez cosido veréis que al plegar al borde del estabilizador nos van a quedar las piezas delantera y trasera perfectamente enfrentadas y con la misma medida. Ahora vamos a sentar esta costura que hemos hecho y la vamos a hilvanar dejando los dobladillos hacia arriba, hacia la tela exterior. La iremos colocando así e hilvanando para que vayan asentándose y luego al coser nos resulte mucho más sencillo. Y ahora haremos exactamente lo mismo con la otra pieza. Una vez tengamos preparadas las dos piezas, las vamos a enfrentar derecho con derecho y lo primero que vamos a enfrentar son las costuras y las líneas de cristales. Una vez tengamos todo sujeto, vamos a coser todas las líneas rectas, o sea, esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí y aquí abajo dejaremos una apertura para luego darle la vuelta. Las esquinas las vamos a dejar para después. Ahora vamos a cerrar las 4 esquinas, las dos inferiores del tejido exterior y las dos inferiores del forro. Es importante al unir estas esquinas que abráis muy bien desde abajo y unáis siempre primero la costura. Luego ya sujetáis a ambos lados y coséis a 1 centímetro. Así vamos a coser las 4. Una vez cerradas las 4 esquinas, vamos a cerrar esta zona central del bolso. Para ello vamos a introducir la zona de tejido exterior dentro del forro. Y comenzaremos uniendo costura con costura en ambos lados. Y después desde ahí iremos uniendo hacia afuera y hacia arriba. Nos tienen que quedar así, de este modo unido. Ahora tenemos que marcar la apertura por la que introduciremos la varilla de la boquilla. La vamos a hacer en esta zona y haremos una marca a 3 centímetros del borde y a 1,5 centímetros del borde. Ahora vamos a coser toda esta zona al borde que hace como una U
dejando abiertas las dos hendiduras que hemos marcado, o sea, dejando abierto justo entre las dos marcas. Tendríamos que coser justo por esta zona que os voy marcando con el bolígrafo. Siempre a los bordes de la hendidura, donde están las rayitas, haced un buen remate para que luego no se abra por ahí la labor. Una vez todo cosido, vamos a colocar bien los laterales de este modo y a recortar el sobrante de guata. Tened siempre en cuenta que este tipo de guatas tienen mucha movilidad, se estira y se encoge muy fácilmente. Por lo tanto, es normal que a veces al ir colocando las piezas se estire un poquito. Ahora, antes de darle la vuelta a la pieza, vamos a hacer unos cortes en las esquinas de arriba. Justo en estas esquinitas de aquí hay que hacer un corte hasta la costura. Importante, no cortéis el hilo, tened mucho cuidado. Yo siempre al coser en estas zonas hago un buen remate en ambos lados de la esquina para que sea más duradero y no se abra por ahí luego la labor. ¿Veis? Nos tiene que quedar así cortadito. Y ahora ya sí, le vamos a dar la vuelta y a montar en la boquilla. Una vez dado la vuelta al bolso, sacaremos bien todas las esquinas e iremos colocando todo alrededor con alfileres. Como veis, aquí nos quedan las rendijas por las que vamos a introducir la varilla de la boquilla. Ahora vamos a dar una costura en dos líneas. Una es en esta línea que va a ser a 4 centímetros del borde y luego vamos a dar otra por aquí arriba que va a ser a 1,5 centímetros del borde. Vamos a marcar las líneas con una regla para que luego las costuras nos queden bien derechitas. Marcaremos la primera línea a 1,5 centímetros del borde y la segunda línea la marcaremos a 4 centímetros. Lo haremos en ambos lados y daremos un pespunte por las líneas. Ahora vamos a introducir las varillas por las rendijas. Quitaremos la tuerca de uno de los lados y vamos a introducir de esta manera. Con la varilla la mantenemos metida en la boquilla en uno de los lados y con el otro lado de la varilla la vamos introduciendo por toda la rendija hasta salir por el otro lado. Una vez salgamos, metemos la varilla por el agujerito que tiene la boquilla y volvemos a colocar la tuerca en su sitio. Hacemos lo mismo con el otro lado. Bueno, pues esto ya casi está listo. Como veis, ha quedado monísimo. Ahora le vamos a poner la cadena en las argollas que lleva para ello incorporada a la boquilla. Esto es totalmente opcional. Lo bueno que tenéis con este tipo de bolsos es que si le ponéis la cadenita para colgar, luego si no la queréis utilizar la podéis meter dentro del bolso y ni se ve. Vamos a abrir la cadena con ayuda de 2 alicates y la colocaremos, como os digo, en las rendijas que tiene la boquilla preparadas para ello. Pues ahora sí, ya hemos terminado la labor de hoy. Espero que os guste y que os animéis a hacerlo, porque la verdad es bastante sencillo. Recordad que si este vídeo tiene suficientes me gustas y veo interés en él, el lunes colgaré otro tutorial con otro bolso con boquilla. Que tengáis una feliz Navidad. Hasta el próximo día. Chao.